Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, siendo así que aquí en la ciudad de Cusco hemos celebrado el Corpus Christi el jueves pasado, porque así está decretado en el calendario litúrgico de la Conferencia Episcopal Peruana, Cusco tiene ese privilegio. Hoy domingo en la ciudad celebramos el 11º domingo del tiempo ordinario. Y providencialmente las lecturas nos invitan a hacer una reflexión acerca de ese sueño que Dios ha tenido para su pueblo ya desde el tiempo de Moisés, ya desde el tiempo de la salida del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Por eso leemos en el libro del Éxodo: ustedes han visto, le dice el Señor a su pueblo a través de Moisés, lo que he hecho con los egipcios y cómo a ustedes los he llevado sobre alas de águila. ¿Ven? Una predilección particular por un pueblo específico, por méritos de aquel pueblo, no eran un pueblo particularmente destacable, sino simplemente por el gusto de Dios, porque así lo quiso Él, escogerse un pueblo para Él, y les dice lo siguiente, y escuchemos en estas palabras el sueño de Dios. Ahora, si de veras escuchan mi voz y guardan mi alianza, ustedes serán el pueblo de mi propiedad entre todos los pueblos, serán para mí un reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes. El plan original de Dios, queridos hermanos, y esto lo tomo prestado del teólogo Scott Hahn, teólogo famoso americano Scott Hahn, el plan original de Dios es que todos fueran sacerdotes, todo el pueblo. Entonces, el patriarca de cada familia, el padre de cada familia, sería como un sumo sacerdote en su casa. Su hijo sería el sirviente del culto, ¿ven? El primogénito. Y el sacerdocio se pasaría en familia. Ese era el sueño de Dios. Ese era lo que Dios quería, una nación santa, porque todos sacerdotes. Si, queridos hermanos, hacemos y trazamos este gran regalo que Dios hace a la humanidad, el sacerdocio, si lo trazamos a lo largo de la Sagrada Escritura, descubrimos que Dios nunca ha faltado a su promesa, pero por la infidelidad de los hombres ha tenido que cambiar los planes. ¿Ven? Y por eso en el Evangelio Jesús, después de un fallido desarrollo del sacerdocio, tiene que instaurar el nuevo y definitivo sacerdocio. Él, que es el sumo y eterno sacerdote, que intercede, es intermediario entre Dios y los hombres, establece un nuevo sacerdocio para el nuevo pueblo de Dios. Fíjense este paralelo, queridos hermanos. Ahora, según las investigaciones de este teólogo Scott Hahn, dice lo siguiente: el sueño de Dios era que toda familia, toda la nación fueran sacerdotes. Pero después de este evento, después de esta promesa, después de este sueño que Dios comunica a su pueblo a través de Moisés, el pueblo es infiel. Se hace un becerro de oro, adora al becerro de oro y es una como apostasía de el camino que Dios había trazado para ellos. ¿Recuerdan lo que ocurre cuando Moisés baja con las 2 tablas después de 40 días y ve a todo el campamento en desenfreno y libertinaje?
¿Recuerdan? Monta en cólera, rompe las dos tablas, hace que trituren la estatua del becerro, la disuelve en agua y hace que todos los culpables beban esa agua de oro. Y después, ¿qué dice? Los que estén con el Señor, que vengan a mi lado. Tremenda llamada, porque por aquí va el sacerdocio, el que está con el Señor. ¿Quiénes se acercan al Señor? La tribu de Leví. La tribu de Leví. Solamente los levitas se acercan a Moisés. Y Moisés les dice, muy bien, levitas, cojan sus espadas, vayan por el campamento y maten a los que han apostatado, aunque sean sus parientes, aunque sean sus hijos. Y los levitas van por todo el campamento y pasan a espada a sus propios familiares. ¿Bien? ¿Bien? Vuelven donde Moisés, Moisés les dice, caramba, se han pasado, yo estaba hablando figurativamente, no, ¿qué han hecho? Han matado 3.000 personas. No les dice eso, no les dice eso. Les dice, hoy se han consagrado a Dios el sacerdocio con ustedes, ya no con el pueblo. Ya no con el pueblo. ¿Ven? Tremendo, tremendo. Y así el sacerdocio del pueblo judío pasa de la nación, de cada familia, a una tribu específica, la tribu de Leví. Los levitas son los que llevan el sacerdocio a lo largo de la historia hasta el tiempo de Jesús, donde se restablece el sueño original del Padre para que todos sean sacerdotes, todos sean una nación santa. Y entonces en la Iglesia, en el pueblo de Dios, en el nuevo pueblo de Dios, de la nueva alianza, nos bautizamos y recibimos las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Todo el pueblo de los bautizados somos sacerdotes. Todos. ¿Bien? Y así se restablece lo que Dios quería. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el sacerdocio? ¿Por qué es importante identificar dónde está el sacerdocio? Porque el sacerdocio es el punto de contacto con Dios. Es el punto donde los sacerdotes ofrecen por el pueblo, por el mundo, sacrificios que apacigüen, ¿ven?, la justa indignación de Dios por los pecados del mundo, para elevar el mundo entero a la santidad, para salvar a los hombres. ¿Ven? Por eso Jesús en el Evangelio establece una nueva jerarquía, nuevos apóstoles. La cosecha es abundante, los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla, que mande sacerdotes. ¿Ven? Queridos hermanos, la santidad de Dios, lo que comparte Dios de su vida, que es la gracia divina, es un derramamiento jerárquico. ¿Ven? La santidad de Dios baja del cielo y se derrama sobre la tierra como en una pirámide. Primero un punto, el vicario de Cristo. ¿Ven? Y después la jerarquía, los sacerdotes ministeriales, los sacerdotes que rigen al pueblo, ¿ven?, presidiéndolo en la celebración del culto, en la caridad. Y el papel del sacerdote ordenado es santificar
a los fieles que han recibido el sacerdocio bautismal. Santificar a los fieles. Ese es el papel del sacerdote. No meterse en el mundo y cambiar el mundo. Ese no es el papel del sacerdote. El sacerdote santifica a los fieles y por eso el sacerdote confiesa. Y por eso el sacerdote da la Eucaristía para nutrir y santificar a los fieles. Y los fieles que también son sacerdotes, el sacerdocio real del pueblo de Dios, los fieles salen al mundo y santifican el mundo. El trabajo, la familia, la cultura, los medios de comunicación. ¿Ven? ¿Ven? Este es el canal por el que la santidad de Dios se derrama sobre la tierra. Primero, el Papa, que santifica, es ejemplo, es signo de unidad entre la jerarquía y el pueblo de Dios. Después, la jerarquía, los sacerdotes, los obispos, ¿ven? Los fieles consagrados, que de alguna manera también ayudan y forman parte indispensable de ese canal de gracia que recibe el pueblo de Dios, y a través de ellos, la jerarquía, el sacerdocio ministerial, los religiosos consagrados, los fieles se santifican, y se santifican para salir al mundo y santificar el mundo. ¿Bien? ¿Bien? Y así el sueño de Dios de poder tener un reino de sacerdotes, una nación santa, se establece nuevamente en la tierra. Queridos hermanos, les tengo una pregunta. ¿Somos conscientes de nuestra obligación de santificar el mundo? ¿Somos conscientes de que debemos nutrirnos y santificarnos dentro de los sacramentos de la Iglesia que nos dan los sacerdotes ordenados para luego salir al mundo y santificar las plataformas del mundo? ¿Somos conscientes de eso? Es una gran responsabilidad, porque las niñas de los ojos de Dios es el sacerdocio. ¿Bien? Si quieren ver por dónde va la voluntad y el obrar de Dios, fíjense por el sacerdocio. ¿Bien? Fíjense por el sacerdocio. Por eso vamos a pedirle a María Santísima tomar conciencia de esa realidad que Dios nos ha dado para poder en todos los siglos, en todas las épocas, en todas las sociedades y culturas, poder transformarlas, elevarlas para hacerlas ofrenda a Dios. Eso es lo que hace el sacerdote. ¿Ven? Aleja el mal, la superstición, lo que no es digno de Dios, aleja todo eso para purificar la cultura, la familia, el trabajo y poder elevarlo como ofrenda agradable a Dios. ¿Bien? Le pedimos esta gracia a María Santísima y continuamos con la Santa Misa.